Género, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Perspectivas Ecofeministas, coautora con Emma Siliprandi. Otro de sus libros es Mujeres Universitarias, Profesionales y Científicas, Contextos y Trayectorias, Agroecología en Femenino, Reflexiones a partir de nuestras experiencias. Tiene diversos artículos hablando sobre la participación de las mujeres, la Alianza de Mujeres en Agroecología, mujeres protagonistas de la agroecología en Colombia, mujeres campesinas, resistencia, organización y agroecología en el medio del conflicto armado, percepciones sobre el cambio climático y estrategias adaptativas de mujeres campesinas del municipio de Marinilla, Colombia. Ha dirigido por lo menos 20 tesis en áreas relacionadas a género y agroecología. Para nosotros es un gusto que la doctora Gloria Patricia esté con nosotros compartiendo esta visión. Ya desde antes habíamos mencionado que sin feminismo no hay agroecología y hacer milpa estamos construyendo con la participación de mujeres muy valiosas. Así que agradezco la presencia de la doctora Patricia Zuluaga. Pantalla, por favor, la presentación. Buenos días. En primer lugar, pues agradecerles por haberme invitado a compartir con ustedes en este evento tan importante y pues agradecer también la conferencia que me antecedió. He leído muchísimo al doctor Armando Bartra, pero no lo conocía, nunca lo había escuchado, entonces también es un privilegio. Si me pueden poner la presentación, lo agradecería mucho. ¿Sí? Ah, no, pero no hay necesidad, pues no la pueden poner. No tiene carga de batería. Ya la tengo que cargar. Ah, bueno, pues. ¿Cómo ocupa o prefieres que ponlo. Yo, ¿dónde me hago? Esto está muy difícil. Ay. Bueno. Ajá. Bueno. Entonces, voy a hablarles de mujeres y agroecología. Pero como yo vengo de Colombia, pues voy a hacer un énfasis en lo que ha sucedido también en los despojos que se ha dado en nuestro territorio, pero también cómo las mujeres se han venido organizando para sostener la vida. Tengo organizada en 3 la presentación. Inicialmente pues quería comentar lo que estamos viviendo hoy. Creo que el doctor Armando Bartra se enfocó en esto. Tenemos una crisis civilizatoria enorme frente a la que la agricultura tiene que responder. Entonces, bueno, aquí vemos un montón de cosas, pero incluso tenemos más crisis. Nosotros en general tenemos la tendencia a mirar por separado estas problemáticas, sin embargo estas son unas problemáticas que están entretejidas. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo una crisis civilizatoria que tenemos desde todos los lados que empezar a buscar alternativas. Eso quiere decir que para la agricultura hay una gran cantidad de demandas, así como para el medio rural.
Pues una muy importante es alimentar a un mundo creciente con alimento que sea accesible, saludable y culturalmente aceptable. El tema de población es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, pues que no me voy a detener en ello, pero digamos que es el que más sirve a la agricultura industrializada y también desde ese discurso a minimizar, a desprestigiar la agroecología, porque siempre dice, ay, ¿eso a quién le sirve? Eso no puede alimentar a este planeta, a estas grandes ciudades. Bueno, ustedes con esta ciudad enorme que es México, pues seguramente también ese es un argumento que sale. Otra, digamos, de las exigencias que la sociedad le hace a la agricultura es conservar la biodiversidad, reducir el impacto ambiental. Ahí, digamos que todo el discurso y las prácticas agroecológicas se insertan. Modelos agrícolas independientes del petróleo, ayer vimos la experiencia de Cuba, creo que es muy importante porque como sociedad no nos hemos dado cuenta que estamos en este momento digamos como en un filo, el petróleo fácil de sacar, el petróleo fácil de extraer ya se acabó, entonces estamos en una curva descendiente, pero la agricultura industrializada, pues como todos ustedes saben, es petrodependiente, no solamente por los insumos, sino por las grandes distancias que muchos de los productos recorren. También la sociedad dice, bueno, tenemos que producir agrocombustibles por el tema del cambio climático, pero digamos que hay sociedades que pierden y otras que ganan. En estos días aquí en México escuché una conferencia donde en una zona donde hay energía eólica, las comunidades campesinas, indígenas y sobre todo las mujeres son perdedoras. Entonces a veces creemos que la tecnología no lo va a resolver todo, pero en este caso hay grupos humanos que pierden. Reducir las emisiones, pues en términos de la ganadería, de la agricultura a gran escala, también la sociedad nos ha exigido esto. Adaptarse al cambio climático, ya lo escuchamos en la conferencia pasada, producir con mayor rendimiento, generar paisajes y tradiciones para el ocio y la recreación, es también una cosa que la sociedad demanda de la agricultura y de los campesinos. En el caso, por ejemplo, colombiano, que todo el eje del café fue declarado Patrimonio de la Humanidad, le exigen a los agricultores que conserven esos paisajes, sin embargo no hay apoyos y se les exige que sean altamente competitivos. O sea, tenemos no solamente entre las instituciones a veces tensiones y contradicciones, sino también dentro de los mismos discursos y políticas agrarias. Y también otro, pues proveer suelos para la expansión urbana, para la localización industrial, para macroproyectos, etcétera. Como por ejemplo en el caso que hay acá del aeropuerto nuevo, que está demandando nuevas tierras, que son tierras donde habían comunidades campesinas. Bueno, quiero aquí pasar a hablar de los retos que tiene la agroecología como un proyecto ético. O sea, la agroecología es heredera de la agronomía convencional. La agronomía convencional es un proyecto que se ha, digamos, construido con la base y con el discurso del productivismo, del desarrollismo. Entonces, desde la agroecología a veces es muy difícil salirnos de esa herencia que tenemos, ¿sí? Como de esa huella que nos formó la agronomía convencional. Entonces, pues una es la agroecología de resistir al desarrollo, creo que el doctor Bartra lo trató muy bien, muy claro, cómo seguimos planteando que tenemos que producir para grandes mercados donde los consumidores y los productores están cada vez más distanciados, producir alimentos como mercancías, un desarrollo que ha acabado con que ha generado una crisis ecológica, pero también una crisis social de grandes
grandes magnitudes. También se le pide, o digamos uno de los retos es rediseñar agroecosistemas con criterios ecológicos, es lo que hablaba el profesor de la milpa, unos poemas completamente hermosos. Romper el desprecio por la naturaleza, digamos como herederos también del pensamiento occidental, hemos creído que la naturaleza se puede manipular y la hemos despreciado. Superar los dualismos naturaleza-cultura, también muy bien tratado en la conferencia pasada, y hacer un manejo de los ecosistemas y de los bienes comunes para la sostenibilidad. Esos son unos retos, digamos, que son muy importantes para la agroecología. Pero no tenemos solamente esos retos, sino que tenemos otros que son de carácter cultural. ¿Por qué? Porque también esa agronomía convencional se ha fundamentado en la ciencia occidental, donde los conocimientos de otros, y principalmente de las mujeres, son conocimientos que han sido, digamos, vistos como inferiores, se han desperdiciado. Y esto quiere decir que tenemos que resistir al etnocentrismo. Los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas, como lo vimos en la conferencia pasada, son conocimientos que en muchas oportunidades desde la agronomía convencional no fuimos capaces ni siquiera de leer, de mirar. Ese es un reto entonces que tenemos como agroecólogos. Por otro lado, desde esos mismos paradigmas del desarrollo convencional, hemos siempre pensado que lo rural y sus habitantes son inferiores con relación al urbano. O sea, ese concepto de desarrollo nos ha llevado a percibirlo de esa manera. Entonces, digamos, uno de los retos grandes es recuperar, pero valorar a otros, a sus culturas, sus saberes y sus prácticas. Pero aquí también hay un reto metodológico, porque a veces nos quedamos haciendo talleres o nos quedamos sacando información de las comunidades, hacemos minería de datos. Hay cosas que nos interesan para las publicaciones, qué sé yo, pero no vimos a los otros como unos iguales, con equidad. Entonces ahí hay un reto ético de unas magnitudes enormes. Por lo mismo, tenemos que entonces superar aquello que hemos creído que es moderno y no moderno, o lo desarrollado y lo atrasado en términos de ese etnocentrismo, donde esos otros parecieran ser inferiores. Entonces, y una cosa muy importante es que nos cuesta mucho, desde esa agronomía convencional, poder, digamos, trabajar para superar esa separación que hay entre el conocimiento académico formal y el conocimiento y los intereses de las comunidades, y entonces allí, digamos, la agroecología también tiene un papel enorme. Digamos que en estas dos diapositivas, en los retos éticos sobre el etnocentrismo y también, digamos, sobre el androcentrismo, que fue el anterior, creo que hemos avanzado. Hemos avanzado, pero todavía con relación al tema de lo de las mujeres, que es a lo que me invitaron, creo que tenemos una deuda enorme. Entonces, hay también otro reto ético que es poder identificar, superar esa identificación de las mujeres como naturaleza. Y como habíamos dicho anteriormente, hemos percibido a la naturaleza como inferior a la cultura. Por lo tanto, en muchos casos, esa agronomía convencional, que está emparentada con el desarrollo como desarrollismo, solo ve la producción que hacen los hombres, la producción para el mercado. Por lo tanto, no logramos ver a las mujeres en esos agroecosistemas, el papel que cumplen. Por otro lado, tenemos que superar el desprecio y la invisibilización del trabajo doméstico, el trabajo que hacen las mujeres, no solamente en su casa, encerraditas, sino el trabajo en las comunidades, el trabajo en las huertas,
que en muchos casos ayuda, pues, digamos, a la reproducción de la vida. Ayer pasó una cosa, digamos, un poco chistosa en uno de los talleres que estábamos, que para la gente la reproducción, para algunos, era la reproducción de las semillas. O sea, no se entiende que estamos hablando de la reproducción de la vida como un todo, ¿sí? Entonces, a veces, desde la agroecología tenemos unos marcos tan estrechos que seguimos pensando en objetos, semillas, plantas y de manera separada, no como un todo. Y por otro lado, tenemos que, digamos, un reto es superar esa división generalizada del trabajo y su valoración. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos desde esa agronomía el trabajo productivo como el eje, pero el trabajo reproductivo, donde además se han conservado cantidades de especies, de variedades, de semillas, donde nos permite ese trabajo contar con toda esa diversidad, por ejemplo, de platillos que cuenta México, que es patrimonio gastronómico, todo eso hace parte de la reproducción. Bueno, estas son unos datos de la FAO, que son muy generales, pero que son importantes, de cómo en los países llamados en desarrollo las mujeres participan en un 43% de las labores, mientras en los industrializados 20%, y a pesar de eso, las mujeres viven en condiciones de pobreza muchísimo más alta que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres en general no tienen acceso a los recursos ni productivos, pero tampoco a los recursos simbólicos. En caso de que, por ejemplo, las mujeres tengan tierras, son tierras de menor calidad, son más pequeñas, etcétera. Tengo muchos ejemplos, pero creo que no hay tiempo, pero en varios de los artículos que hemos escrito para el caso de Colombia hemos registrado esto. Y a pesar de que trabajan, digamos, en la agricultura, y esa agricultura es para el consumo de la familia, muchas de esas mujeres también participan en la agricultura comercial, sin embargo, se considera una ayuda, se considera una extensión de su trabajo doméstico, por lo tanto no reciben ingresos. Eso, por lo demás, entonces las hace ser mucho más pobres que muchos agricultores. Bueno, aquí, digamos, como cosas así muy generales, es que esos roles han sido socialmente asignados y construidos, y por lo tanto los vemos como naturales, como parte de la feminidad, ese trabajo regalado, ese trabajo por amor que se hace desde la huerta, que se hace desde la casa. Hay, digamos, una mayor vinculación de las mujeres en la agricultura que está destinada a la alimentación de las familias, de las comunidades, y esa es digamos, un trabajo que no es pagado, que no es valorado porque no está en el mercado. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque me parece que, digamos, también tenemos una deuda, las mujeres que hemos trabajado en rescatar, en hacer investigación con mujeres, nos hemos quedado mucho en temas de seguridad alimentaria, o sea, como si la agroecología no tuviera sino ese papel, o sea, no nos hemos dado a la tarea de hacer investigación en otras áreas, o sea, que las mismas investigadoras estamos también de alguna manera como reproduciendo un papel bien doméstico, nos quedamos hablando de ese asunto. Bueno, entonces, otra cosa importante es que aquí hay, digamos, todas unas habilidades y unas estrategias en que las mujeres pueden alternar el trabajo de reproducción y producción. En general, el cuidado de las huertas, de los animales, son actividades que se consideran no productivas, por lo tanto no son remuneradas. Bueno, aquí pues entonces prácticamente esto ya lo planteé, la falta de recursos que tienen las mujeres. Traje esta foto que a mí me parece muy bonita y que justo después de escuchar lo que estaba hablando el profesor anterior, me parece que tiene todavía más sentido. Este es un dibujo que hizo una de las campesinas con las que hemos trabajado en Colombia, que da cuenta de su finca.
Hicimos unos talleres y ella se fue a su casa y decidió hacer un dibujo que le costó además muchas horas, donde nos muestra todo lo que tienen en una parcela pequeñísima, una parcela de 2,5 hectáreas, todo lo que hay, y que esta diversidad que hay acá no la podemos seguir así, digamos, mostrando como unas listas independientes de especies, sino que eso habla de conocimiento, habla de trabajo, habla de habilidades. Aquí pues tenemos todas las especies que hay, que han permitido que esa familia, digamos, tenga una alimentación, una buena alimentación, que tenga unos paisajes culturales de gran importancia y que además está preservando el territorio. Entonces, todo este trabajo ha sido ignorado, ¿sí? Y ha sido ignorado porque no genera dinero a corto plazo. Y todo, digamos, básicamente muchas de estas cosas están vinculadas a la reproducción. Entonces, desde la agroecología también tenemos un reto, porque si vamos a seguir siempre teniendo indicadores económicos y económicos crematísticos, o sea, de dinero, no vamos a lograr tener unas lentes que nos permitan ver más allá, que nos permitan ver temas como bienestar humano y sostenibilidad ambiental. Aquí entonces quisiera plantear que las mujeres en buena medida terminan subsidiando los sistemas, incluso los sistemas agroecológicos, porque en esos sistemas agroecológicos también su trabajo es gratuito, no es pagado ni es contabilizado. Bueno, ¿qué ha pasado en las áreas rurales? Y aquí voy a detenerme un poco en el caso colombiano, y es como las mujeres rurales, esas que tienen todas esas huertas maravillosas, con esa diversidad enorme, donde hay además patrimonio agroalimentario, donde estamos guardando la biodiversidad, cada vez participan más como una mano de obra mal pagada, asalariada, pero mal pagada en las áreas rurales, sobre todo, digamos, en hortalizas, en la floricultura, como también pasa aquí en México, bueno, y en otras, digamos, cultivos. En general, en las áreas rurales se han deteriorado las condiciones de trabajo, que había sido tradicionalmente designado como masculino, o sea, a tiempo completo, estable, con beneficio de prestaciones sociales o sindicalizado. El hecho de que muchas de las agroempresas o de las empresas agrarias grandes hoy quieran es usar el trabajo de las mujeres a destajo, haciendo uso, y aquí voy a hacer una cosa atrevida, pero me gustaría que haya una discusión, que le pensáramos más allá. En muchas áreas rurales y, bueno, también en las urbanas, hay, digamos, la maternidad sigue siendo un asunto sobredimensionado, o, a ver, no es esa la palabra, cómo la sociedad sigue pensando que las mujeres debemos de ser madres a cualquier costo. Y vemos que en las zonas rurales muchas mujeres son madres solteras, y entonces varias de estas agroindustrias echan mano de la necesidad de las mujeres que tienen esa necesidad. Ahí sí que digamos que sobre los hombros de las mujeres está no solamente la reproducción de la vida humana, sino también la reproducción del capital. Eso hace, entre otras, que luego el trabajo para los mismos hombres sea, digamos, baje el precio, dado que hay una cantidad de oferta de mano de obra femenina. Bueno, esto además también tiene un impacto sobre la masculinidad, porque si en esos roles que dijimos antes, que son unos roles construido socialmente, se ha naturalizado que las mujeres hacemos todo ese trabajo por amor y porque somos mujeres. También hay un rol de que los hombres son los sostenedores del hogar, de la casa, y en ese sentido su masculinidad también queda en entredicho, y eso está también generando violencia. Bueno, otra de las cosas que ha pasado es que
entonces ha aumentado lo que antes creíamos que era el trabajo femenino a tiempo parcial, temporal, de baja remuneración, etcétera. Y ha aumentado en toda América Latina, según la CEPAL, el trabajo informal a un 53%. Todo esto genera un deterioro del estado del bienestar y de las relaciones de género. Sin embargo, como estaba diciendo ahora, las familias y esos roles socialmente construidos nos han llevado a creer que los hombres son los sostenedores del hogar. Pero y lo que estamos viendo en muchos casos es que hay un montón de mujeres solas, sea separadas o madres solteras, pero las políticas públicas y también nosotros como extensionistas, investigadores, seguimos mirando las familias convencionales. Esto lo tenemos tan arraigado, incluso desde de los muñequitos, ¿no? Son familias monógamas, heterosexuales, con hijos legítimos, casa unifamiliar, propiedad privada, protegida sea por perro o por dinosaurio. Y eso todavía lo tenemos en la cabeza. Nuestras maneras de llegar a los territorios son mirando viendo las familias construidas desde esto. Bueno, en el caso colombiano, entonces, toda, digamos, esta situación que ha venido pasando y esta nueva fase del capital, que para acumular está generando despojos impresionantes en todas partes, ha llevado a que las mujeres se movilicen. Esto es en uno de los municipios en los que trabajamos. Yo, pues, como dijeron ahora, trabajo en la Universidad Nacional, pero también hago parte de una ONG que cumplió 40 años, que se llama Vamos Mujer, que trabaja con mujeres campesinas en el departamento de Antioquia, que es pues cerca a Medellín. Bueno, entonces vemos cómo las mujeres se están movilizando, incluso en condiciones donde la seguridad por presencia de actores armados es tremenda, pero ellas se movilizan exigiendo sus derechos. Aquí vemos comunidades indígenas de la zona cercana pues a la que yo trabajo, comunidades indígenas que a pesar de que sus tierras son tituladas, ahí han entrado grandes empresas, sean madereras, mineras o empresas para el establecimiento de palma africana, y lo que han generado es un desplazamiento de estas comunidades. O sea, hay despojos de su tierra, son cercados. Esto tiene que ver con una reestructuración de la economía global que ha llevado a la destrucción sistemática de la reproducción de la gente. Este despojo, por supuesto, es violento y ha generado una cosa extrañísima, que es en tierras colectivas privatización de la tierra y sus recursos conexos, o sea, el agua, el hábitat, el derecho a la vida, ha destruido las relaciones de parentesco, de vecindario, las redes de apoyo. En Colombia ha pasado una cosa tremenda, y es que con el discurso de la guerra a las drogas y la guerra a la guerra a las guerrillas, lo que se ha hecho es abrir un camino para el despojo, acusando a montones de comunidades de ser parte de estos entramados mafiosos o por fuera de la ley, como son los grupos guerrilleros. En muchas de estas comunidades se ha establecido palma con todo, y que la sociedad en general piensa que es muy bien porque es para agrocombustible, es un combustible limpio. Estamos en una crisis del petróleo, pero son en tierras que han sido despojadas. Esta foto es muy tremenda porque hasta yo misma no entendía cómo luego que la gente le restituyen las tierras, o sea, esas tierras fueron robadas, fueron sembradas de palma, pero entre los acuerdos de La Habana con las FARC, ¿sí?, que para
para entregar las armas o para la dejación de armas. Una era restitución de tierras a comunidades indígenas. Entonces la gente cuando llega a las comunidades La Palma ya está adulta, ya pueden vender, digamos, sus frutos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la gente? Las tumba y las quema, porque La Palma entró digamos, de la mano de la violencia. La gente no quiere saber nada de eso, no quiere saber de esos monocultivos que les ha destruido su vida, su existencia. La gente mayor, la gente más adulta y las mujeres y hombres, digamos, que han sido feminizados en el sentido de que no son hombres que están vinculados a ese desarrollo hegemónico, etcétera, son los que retornan al territorio, y aquí sí tengo que decirlo, no los hombres jóvenes que de alguna manera se dejan seducir por estos proyectos porque van a tener un empleo y van a tener ingresos, ¿sí? Entonces la gente tumba, quema La Palma para restablecer una suerte de sistemas complejos, no llamados milpas allí, pero sí digamos, sistemas agroforestales. Esta es una cosa tremenda porque miren lo que dice acá este hombre, además que tiene esta cara furioso. En esta mejora del territorio colectivo de Curvarado no se está autorizado la siembra de palma. Es una manera de resistir al capital, es una manera de restablecer los derechos territoriales. Con relación también, digamos, aquí es tremendo, el agua del pueblo no se vende, porque también a través de la minería lo que se hace también es un despojo de las fuentes de agua, ¿sí? Entonces, el agua, que digamos era un bien esencialmente común, queda por fuera de lo que antes, del entramado comunitario, y entra al mercado, convirtiéndose entonces en una mercancía. Aquí entonces es muy interesante porque para la gente no solamente siente que le están expropiando bienes materiales, como puede ser la tierra, como puede ser el agua, sino una cosa importantísima es el entramado simbólico, es el sentirse parte de un territorio. Estos cercamientos y despojos, entonces aquí también es importante entender que cuando se despoja la tierra también se despoja pues ese entramado territorial. Esta es una de las comunidades indígenas, una comunidad en Vera de la selva del Pacífico colombiano, donde han sido expropiados para minería, para sacar madera y para establecer este tipo de cultivos. Entonces esto destruye las economías de subsistencia y separa a los productores de los medios de subsistencia, o sea, es una cosa que nos dijo Marx hace 200 años y que estamos otra vez viviéndola. No me quiero extender y quitar el tiempo a la otra conferencista, me van diciendo el tiempo, por favor, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos el tipo, la minería, el tipo de minería, cómo se destruyen esos ecosistemas y estas minas entonces son de concesiones porque en territorios indígenas el Estado le ha asignado la propiedad de la tierra a las comunidades indígenas, pero no del subsuelo. Entonces, si hay minerales, pueden ser, digamos, despojados de la tierra. Es una cosa un tanto extraña, loca, la manera de entender eso. Entonces, todo esto, digamos, se ha privatizado, bosques, infraestructura, agua, semillas, todo esto a través de minería, de monocultivos, de macroproyectos o incluso de la conservación ambiental, o sea, parques, zonas de interés biológico, sacan a la gente de su territorio. ¿Por qué? Porque hemos heredado una manera muy particular de pensar que las áreas protegidas, y esto de mano de la biología de la conservación, que todas las agriculturas por sí solas son malas, entonces se saca a la gente. La aspiración entonces de controlar todos estos recursos se hace a través entonces de una violencia central. Bueno, se me está acabando el tiempo. Aquí entonces
todo, digamos, además de este acercamiento y despojo, lo que se ha dado es también una privatización de lo que llamamos los derechos económicos, sociales y culturales por todas estas políticas neoliberales que estamos viviendo. Parte, digamos, de la alzada de los ecuatorianos en estos días tiene que ver con eso, ¿cierto? De cómo organismos internacionales presionan a los gobiernos para que lo que todavía queda de esos derechos se privaticen. Por lo tanto, hombres y mujeres cada vez dependemos más de ingresos monetarios, incluso aquellas personas que no tienen acceso o no pueden vincularse al empleo. Dependemos de los recursos económicos, de los pesos. Bueno, aquí entonces rápidamente quiero pasar de cómo estas resistencias que son vistas como estrategias de cuidado o como ecologías del cuidado, principalmente están, digamos, vinculadas las mujeres a ello, o las mujeres están en las primeras filas. En Colombia, por ejemplo, tuvimos un referéndum por el agua como un bien público y la movilización fue enormemente vinculada con mujeres, como podemos ver aquí. Entonces, en estas resistencias emergen para defender sus territorios las mujeres en primera fila, porque como se les ha asignado socialmente el papel de satisfacer esas necesidades básicas y el bienestar, pues ellas entienden muy fácil de que la privatización de estos recursos va a generar unas dificultades en sus vidas y en las de sus familias. Existen en Colombia muchas alternativas de distinto tipo, pero digamos desde la academia o desde los partidos políticos, etcétera, se dicen que son esas alternativas, que son dispersas, que son muy pequeñas, que difícilmente pueden trascender lo local. Pero para el caso colombiano en concreto, eso hace parte también de una estrategia, o sea, tener experiencias que sean pequeñas, que no sean muy visibles. ¿Por qué? Porque el bajo perfil, el anonimato, es muy interesante o es muy importante para que las organizaciones puedan seguir existiendo en esa confrontación tan tremenda que tenemos de actores armados. Resistencias que pasan por la producción de alimentos, resistencias que pasan por retornar a los territorios, muy conocidas las de semillas, esta es una custodia de semillas, y mire qué hermosura lo que dijo, no podemos solo luchar en contra, porque eso consume la energía, necesitamos introducir elementos nuevos, creativos, construir y sembrar cosas nuevas. Ella es una agricultora de Colombia. Voy a pasar aquí por de estas, y esta que es una belleza de experiencia es la Asociación Campesina de Cocorná, donde casi todas son mujeres. Ahí el conflicto armado se vivió con mucha potencia, y entonces las mujeres seleccionaron y guardaron 31 variedades de frijoles que eran de importancia gastronómica, las guardaron, se las llevaron para los sitios a los que fueron, digamos, desplazadas, y una vez volvieron, retornaron con esos frijoles. Entonces, esto, digamos, que tiene una potencia enorme, no solamente, y una ética del cuidado en el que estas mujeres fueron comprometidas. Bueno, tengo una última y ya. Esta también es una, en Colombia, el Pacífico colombiano, tenemos una gran población afrocolombiana, es una zona con una pluviosidad enorme. Las mujeres están recuperando sus especies en lo que ellas han llamado las azoteas, que son unas estructuras sobre el piso en parales y que ergonómicamente son maravillosas, y que hay un montón de especies que podríamos decir parecidas a lo que aquí se denominan quelites. Y esto es un fenómeno que agrupa a más de 500 mujeres en el Pacífico colombiano para recuperar no solamente las especies, sino los alimentos. ¿Por qué? Porque en el desplazamiento se perdió
parte de la posibilidad de sus recetas al no tener los cultivos. Aquí vemos entonces las azoteas que siempre son sobre parales para evitar que los animales se las consuman y por la pluviosidad. Bueno, abusé de las diapositivas, pero luego podemos conversar, que no quiero quitarle tiempo a la otra conferencista. Muchas gracias, les agradezco mucho. No sé. ¿Hacemos aquí las preguntas? No, que no. Bueno, entonces… Gracias, es que estamos muy bien. Como las dos conferencias son sobre género, le voy a pedir a la doctora Itza Castañeda si nos hace favor de acompañarnos. Y Itza Castañeda es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Medio Ambiente y Desarrollo por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo